Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este pequeño espacio de ocio denominado Algo Más que Decir. Mi nombre es Josué Durán y como siempre les doy cordialmente la bienvenida. Y bueno, sin más preámbulo, a darle. Y ok, el día de hoy vamos a hablar como que de muchas generalidades. Y es que a lo largo de la vida me he encontrado con muchas personas que de repente se cuestionan respecto al por qué México no ha progresado, por qué no hemos evolucionado como sociedad, como país, económicamente, por qué seguimos siendo un país muy por debajo de otros países europeos, incluso de países americanos. Y pues bien, a razón de esta incertidumbre, el día de hoy preparé este pequeño video en donde pues vamos a platicar un poquito de las diversas situaciones que hay en el contexto alrededor de la sociedad mexicana y los factores que intervienen para que nosotros podamos progresar y mejorar como mexicanos y como sociedad. Primero que nada hay que entender que la situación que enfrenta el país no depende únicamente de un solo factor, sino que son muchas situaciones las que están inmiscuidas dentro de este rollo. Por lo tanto, es muy difícil que exista como una receta mágica para poder salir adelante. Y es que muchas personas de repente como que le echan la bolita al gobierno. Que la cuestión económica, el gobierno, que el narcotráfico, el gobierno, que la mala calidad educativa, el gobierno, que la situación de pobreza extrema es el gobierno. Y sí, sé que en todos estos factores algo tiene que ver el gobierno, pero no podemos esperar que venga un gobernante y arregle toda esta situación, porque si así fuera, creo que en algún momento de la historia ya se hubiera hecho. Tristemente eso no ha ocurrido, seguimos actualmente enfrentando muchas carencias en muchos ámbitos de la sociedad y pues bien, la cuestión es que estamos inmersos dentro de un círculo vicioso en donde una cosa afecta a otra situación y así sucesivamente. Entonces, para salir de este círculo vicioso es algo muy complicado. Pero bueno, vamos a barajearla más despacito para ver si podemos entender mejor esta situación. Si hablamos en materia de educación, tendríamos que entender que en México la educación es homologada. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un plan de estudios el cual afecta a la mayoría de los subsistemas en los diversos niveles académicos que existen. Es decir, que se comparten contenidos. Esta situación tiene apenas un par de años que se implementó y en cierta forma pues está bien porque digamos que de alguna manera facilita a que los alumnos se puedan mover de un plantel a otro plantel sin que afecte sus estudios. Anteriormente, si un alumno venía de una escuela técnica y se iba a un bachillerato general, tenía que revalidar materias y hacer un proceso de equivalencias y demás situaciones para poder ingresar y no le garantizaba el acceso a esta institución. Actualmente pues se busca que la educación sea pareja en todo el país para que pueda haber movilidad sin mayor afectación. En este sentido todo parece ir muy bien, pero nos encontramos con una cuestión un poco complicada y esto es que las oportunidades, la infraestructura y demás situaciones que involucran la educación no son iguales en todas las escuelas. No podemos hacer una comparación de un alumno de una escuela rural con un alumno de una escuela urbana, porque es un mundo de distanciamiento tremendo, tanto en la calidad educativa, en infraestructura, en cuestiones económicas y un montón de factores que diferencian a un alumno de una zona rural con un alumno de la zona urbana. Y una de estas diferencias quizás más marcadas es, por ejemplo, que existen comunidades en donde hay un solo maestro para todos los niveles educativos. Hablamos, por ejemplo, de preescolar,
Hay escuelas unitarias donde una maestra tiene que darle la educación preescolar a los alumnos de los 3 grados. Lo mismo pasa en nivel primaria, donde un solo maestro tiene que dar o impartir clases a los alumnos desde primero a sexto. Hay escuelas unitarias, bidocentes, tridocentes, etcétera, ¿no? Entonces, esta situación marca una diferencia para empezar con un plantel que se encuentra, digamos, más completo, con una plantilla de docentes más grande. Otra situación es que, por ejemplo, en la actualidad se están impartiendo clases de inglés, pero estos maestros andan de escuelita en escuelita, y si tu escuela obviamente no tiene la matrícula completa, pues no vas a tener ese apoyo. Y esto es una de muchas situaciones que enfrentamos en las escuelas, pero llegamos a un punto muy importante, y esto es que independientemente de que exista toda la infraestructura, de que existan maestros para cada área académica y demás situaciones, también tenemos la cuestión social, que los niveles económicos no son los mismos en la zona rural como en la zona urbana. Y ojo, no digo que en la ciudad no haya carencias, claro que sí las hay. Incluso hay escuelas, digamos, con un nivel muy bajo económico. Sin embargo, es más fácil que los recursos de la Secretaría de Educación Pública lleguen a esta escuelita en la zona urbana a que lleguen a la zona rural. Y pues bien, el punto igual importante es saber que no solo la infraestructura tiene que ver, sino que los alumnos también tienen que tener un nivel de nutrición bastante bien. Hay pedagogos que aseguran que los primeros 4 años de edad son los más importantes, en donde los niños deben de tener todos los nutrientes suficientes para poder desarrollar una capacidad cerebral e intelectual lo suficientemente buena como para poder empezar a procesar los primeros conocimientos. Hay otros especialistas que mencionan que el ser humano debería empezar a generar nuevos conocimientos a partir de los 7 años de edad, que es cuando el cuerpo humano ya se ha desarrollado completamente y podemos empezar a desarrollar nuevos conocimientos. Entonces nos encontramos que en la comunidad no se trata solo de quitarle el hambre a los alumnos, sino de nutrirlos sanamente para que puedan tener un desarrollo. Y esto lo hemos reflejado en los exámenes a nivel internacional o a nivel nacional, donde los resultados son tristemente muy bajos. Y esto tiene que ver obviamente porque hay cuestiones no solo académicas, no solo de infraestructuras y demás diferencias en materia de educación, sino que también existen estas diferencias a nivel social, y eso es algo que nos debería de preocupar. De repente hay como que planes educativos en donde pues se les da un cierto desayuno a los alumnos, ¿no? Hay comedores y demás. Lo cierto es que sí se ha visto este trabajo en gobiernos anteriores, pero vuelvo a lo mismo, no se trata únicamente de quitarles el hambre a los alumnos, sino de nutrirlos adecuadamente. Y desafortunadamente este tipo de apoyos a veces solo llega a nivel básica. Quiere decir que a nivel secundaria casi no se ve, y si hablamos de educación media superior es nulo. En las comunidades este tipo de apoyo no existe. Entonces bien, vemos que hay una cuestión económica que se enlaza directamente con la cuestión educativa. Entonces quizá podríamos decir, bueno, pues el gobierno tiene que darle dinero al pueblo, a la sociedad pues que está en una situación de extrema pobreza o que tienen carencias muy grandes, para que puedan nutrir a sus hijos y puedan desarrollar de mejor manera sus conocimientos. Pero nos encontramos con otra situación, que en estas comunidades, si no se tiene un conocimiento, si no se tiene un grado académico suficiente, ¿qué creen que va a pasar con ese dinero? Obviamente va a ser un recurso económico mal invertido, mal gastado, y quizás a final de cuentas
no llegue al punto que nosotros nos interesa. Entonces, en la actualidad se le está dando la beca, al menos a los alumnos de educación medio superior, se les está dando la beca íntegra directamente a ellos, pero volvemos a la misma situación. No todos los alumnos lo utilizan para resolver situaciones académicas. Hay muchos que se compran ropa, que se compran celulares o incluso ayudan a sus familias con algún electrodoméstico o a pagar alguna deuda adquirida. Entonces quiere decir que la solución no es solo repartir dinero, sino ver que se aplique efectivamente. Entonces vamos armando nuestro círculo vicioso. ¿Qué pasa? Que si la gente en las comunidades no tiene un nivel de conciencia, un nivel académico, un nivel de madurez lo suficientemente bueno como para interesarse en la educación de sus hijos, pues obviamente está muy difícil que la situación académica cambie. Entonces nos empezamos a cuestionar, bueno, si no se trata de darles dinero, se trata de enseñarlos tal vez a trabajar. Como dice el dicho, dale a un hombre un pescado y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda la vida. Pero volvemos a la misma situación, si no existe un trabajo, pues muy difícilmente puedan obtener recursos económicos. Y si ellos no tienen la nutrición suficiente, pues también les va a afectar laboralmente. Entonces, les digo, vamos armando un círculo vicioso en donde una cosa lleva a otra. Y así nos vamos por la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad para cambiar este tipo de situación? ¿Cómo podemos salir de este círculo vicioso en donde una carencia depende de otra carencia, que depende a su vez de otra carencia, y lo único que hacemos es culpar al gobierno? Muchas personas que tenemos la fortuna de tener un poco de educación, muchas veces nos enojamos y decimos, no, pues es que es un pueblo ignorante porque no han estudiado, porque no saben escribir, no saben expresarse, pero realmente no entendemos que no todos tenemos las mismas oportunidades para salir adelante. No todos tuvimos padres que nos pudieran brindar no solo la alimentación, no solo la ropa, el calzado y demás situaciones para poder salir adelante, sino que hay familias en donde desde muy pequeños los niños trabajan para poder sostener el hogar. Entonces llegamos a un punto de inequidad, de desigualdad en el país, y esto genera a su vez pues la división ya tan conocida de clases sociales, y obviamente esto afecta en todas las situaciones habidas y por haber. A veces una persona que no tiene un trabajo estable no tiene acceso a tal vez a un seguro, y por ende si no hay un seguro médico, probablemente todos los servicios de salud con los que debería de contar esa familia probablemente les afecte. Entonces tenemos un índice de mortalidad pues ya muy limitado, ¿no? Las personas se están muriendo cada vez más jóvenes, el cuadro de medicamentos es cada vez más pequeño, y esto es porque no existen trabajos que otorguen seguridad social. Por lo tanto, pues las familias no tienen este tipo de acceso a este tipo de servicios, y pues se les ha brindado, digamos, de alguna manera la cuestión del seguro popular hace un sexenio pasado. Actualmente se les está brindando el servicio también, pero como les mencionaba anteriormente, digamos que el cuadro, los servicios que se prestan son muy limitados. ¿A qué podemos deber eso, o en qué punto cambió la sociedad o cambió el México que conocemos, que nos metimos en esta situación en donde todo embona perfectamente y es un círculo que estamos repitiendo generación con generación? Ok, bueno, quizás desde mi punto de vista muy particular, no hemos sido un país con identidad propia.
Y me refiero a identidad porque todas las situaciones que tienen que ver con economía, que tienen que ver con salud, que tienen que ver mucho con la educación, incluso con la forma de gobierno, lo hemos ido agarrando de otros países. Hemos ido imitando lo que hacen otros países que tal vez estén en una situación mucho mejor y lo queremos aplicar en un país donde no tenemos todavía la suficiente madurez o no hemos llegado a ese nivel para poder aplicar ese tipo de situaciones. Entonces, en lugar de estar gobernando, en lugar de estar realizando acciones específicas para nuestro tipo de sociedad, hemos ido agarrando de otros lugares. Esto comienza tal vez hace medio siglo atrás, cuando inicia por primera vez la Secretaría de Educación Pública a cargo de José Vasconcelos, persona amada dentro del gremio educativo, pero que se le ocurrió la brillante idea de homologar toda la educación en el idioma español, y esto trajo un problema muy grande tanto a nivel cultural como a nivel ideológico, ya que muchas personas empezaron a rehusar de sus raíces y empezaron a querer formar parte de ese país que quería resplandecer a través de la educación. Entonces, ¿qué pasó? Que con este tipo de pensamiento obviamente empezaba la educación a tratar de homologarse a nivel nacional, y ahí quizás estaba uno de los errores más grandes que se ha cometido a nivel pedagógico, porque cada comunidad debería de haber aprendido, debería de haber desarrollado esos conocimientos que eran propiamente de la zona donde tú te ibas a desarrollar. En cambio, te empezaron a meter contenidos generales que quizás en ese momento no podías aplicar en tu vida, o que tal vez no te era de utilidad dentro de tu comunidad. Y bueno, ¿qué pasa? Que después de tantos años, después de tantas décadas de haber desarrollado eso, de haber enterrado nuestras raíces culturales, nuestras lenguas, nuestros dialectos que eran propios del país, nuestras necesidades como pueblo, como ciudadano, para poder ver desarrollar nuestra comunidad, la ciudad donde vivíamos, toda esa situación, toda esa oportunidad que había para poder salir adelante, lo enterramos y apostamos al futuro, apostamos a tratar de nivelar la educación para todo el país, cuando sabemos perfectamente que existen carencias muy diversas a lo largo y ancho del país. Esta situación se ha complicado a lo largo del tiempo, y hoy por hoy el gobierno, desde hace un sexenio atrás y con el gobierno actual, se han emprendido una serie de acciones para tratar de localizar y canalizar cuáles son las necesidades de cada comunidad y poder trabajar en esta situación. Es por ello que en la educación media superior, al menos en las comunidades rurales, existen materias o se han creado materias que se les conoce como desarrollo comunitario, en donde la idea es poder identificar cuáles son las áreas de oportunidad de cada comunidad y emprender una serie de proyectos o incluso desarrollar conocimientos que les pueda ayudar a estas comunidades a salir adelante. Desafortunadamente, las acciones que se han emprendido siempre están a medias. Las ideas han sido bastante buenas, pero ¿cómo le explicas a un maestro especialista en español o en matemáticas que tiene que elaborar un programa educativo en donde se busque este tipo de situaciones, en donde se busque emprender, en donde se busque desarrollar este tipo de acciones? Cuando nos encontramos, por ejemplo, en una telesecundaria, a un solo maestro a cargo de 10, 11 materias, y aparte les integran esta situación, cuando a veces no existe el recurso económico para poder obtener las herramientas. Pero lejos de eso, ¿cómo pretendes darle recurso a una escuela para desarrollar este tipo de acciones si no tienes a un especialista que lo haga? Entonces la idea es bastante buena, pero se lo das a una persona que
a lo mejor tiene poco o nulo conocimiento en ese ámbito, obviamente a la larga va a fracasar. Entonces lo que debemos de hacer quizás es trabajar de acuerdo con las autoridades de la comunidad, con la misma gente, e involucrar proyectos que se están dando con otros programas dentro de la misma institución educativa. Podríamos hablar tal vez de un sistema de profesionalización para los maestros en el aspecto de que se puedan capacitar para desarrollar este tipo de acciones, o más ambicioso aún podría ser buscar a alguna persona de la comunidad y prepararla o capacitarla para que pueda desarrollar este tipo de acciones. Antiguamente esa era la dinámica como funcionaba la educación. Se buscaba formar maestros dentro de las comunidades con el fin de que esta persona pues obviamente se quedara dentro de su comunidad, se sintiera identificada con su comunidad e hiciera todo este tipo de acciones que beneficiaran a final de cuentas a su propia gente. Hoy por hoy los maestros, la gran mayoría, venimos desde las zonas urbanas y nos trasladamos a una comunidad. Eso, queramos o no, se ve reflejado en todas las acciones que hay dentro de la comunidad, porque muchas veces solo se cumple con el horario y hasta allá. Quizás tenemos la gran intención, pero también tenemos familia, pero también tenemos hijos y demás situaciones. Entonces la movilidad de los maestros ha sido bien complicada. Y si nos damos cuenta, hago yo la reflexión, en el pasado íbamos muy bien encaminados, estábamos buscando maestros dentro de las comunidades, estábamos enseñando con la lengua autóctona de la comunidad, y entre la misma comunidad se buscaba que los alumnos se desarrollaran profesionalmente y que desarrollaran ese tipo de conocimientos. Entonces había una mayor confianza y había una mayor oportunidad para salir adelante. El problema de la educación es que estamos tan sumergidos ya en un sistema establecido que es muy difícil poderlo cambiar. Imagínense que juntáramos, por ejemplo, nivel básica con nivel secundaria, hiciéramos un solo plantel educativo, y por otro lado juntáramos el nivel media superior con el nivel universitario. Digamos que podríamos tener la oportunidad de darle un seguimiento a los alumnos desde que inician hasta que salen de la secundaria, luego ingresar a la educación media superior y darles un seguimiento, o incluso canalizarlos a las áreas profesionales en las que el alumno pretende desarrollarse, y así sería, digamos, que más efectiva la educación. Pero solo pónganse a pensar el conflicto magisterial que se crearía si esta situación pasara. Primero, porque no todos los maestros tienen el mismo salario, entonces hay un rango de diferencia salarial tremenda, y obviamente unificar un plantel sería una cuestión inimaginable. Por otro lado, ya tenemos planteles dentro de las comunidades, entonces, o sea, a lo que voy, es demasiado complicado poder hacer un cambio radical en materia de educación. Y me enfoqué a este rubro dentro de este círculo vicioso que les había comentado, porque pienso de manera personal que el único modo de poder salir de esta situación es a través de la educación. No importa que tal vez no sea una educación de calidad, digamos que vamos a agarrar lo que ya tenemos y vamos a tratar de salir adelante con eso que está. Tarde o temprano, toda esa información que tú vas analizando, que vas meditando, que vas absorbiendo, te tiene que llevar a algún lado. O sea, es 1000 veces más fácil que salgas de ese círculo vicioso a través de la educación a que te saques la lotería o a que hagas el negocio de tu vida. Y aún así, el hecho de poder sacarte la lotería no te garantiza el futuro tuyo y de toda tu descendencia o de toda tu familia, porque quizás si no sabes invertir ese recurso económico, probablemente tarde o temprano te vas a quedar en la misma situación, aparte que es una mentalidad de pobreza.
Entonces, en conclusión y para no alargar más este video, pienso que México debería de recapacitar más en las necesidades que tenemos como pueblo, en lugar de estar mirando hacia los lados, tratando de imitar, tratando de llevar acciones que quizás todavía no están a nuestro nivel. Quizá lo que necesitamos es identificar, para empezar como personas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras aptitudes, dónde queremos llegar como personas. Posterior a eso, apoyar a la gente que está cerca de ti, a la familia, a los amigos, y seguir estudiando. Creo que el único modo de poder salir de este círculo vicioso es a través de la educación, porque la educación tarde o temprano te va a abrir la mente a una realidad, y quizás cuando logres entender esa realidad puedas hacer todo tipo de acciones para ayudar a los demás, y algún día y en algún futuro poder todos prosperar como sociedad. Espero que les haya gustado este video, les mando un abrazo desde aquí, muchas gracias por verlo, suscríbanse, denle like y no olviden compartir. Hasta la próxima.